en casa de mis padres, mi familia humilló a mis hijos, obligándolos a esperar las sobras. Deben aprender su lugar, dijeron. Sin decir nada, los tomé y me fui. Minutos después, solo se oían sus gritos de desesperación. Los hijos de Daniela comen primero. Los niños de Sofía pueden esperar las migajas. Las palabras me golpearon antes incluso de quitarme el abrigo. Mi madre, Carmen, las dijo desde la cocina, con voz casual, como si estuviera hablando del tiempo. Mi hermana Daniela se rió. Era un sonido agudo y fácil, el sonido de alguien que nunca ha tenido que esperar por nada. Miré más allá del umbral hacia el comedor. Mi padre, Roberto, estaba sentado a la cabeza de la mesa. Lo escuchó. Simplemente asintió como si fuera la cosa más normal y razonable del mundo. Y en la esquina de la sala, en el viejo sofá, estaban sentados mis hijos, Elías y Noé. Tenían 8 y 10 años. Sus pequeños platos de papel estaban vacíos. Miraban sus zapatos, fingiendo que no tenían hambre, fingiendo que no habían escuchado las palabras que los hacían pequeños. No grité. No lloré. Sentí que algo dentro de mí simplemente hizo clic. Fue frío y agudo. La calidez que había sentido al entrar, la esperanza de una cena familiar agradable, se había ido. No dije una palabra. Simplemente caminé hacia mis hijos. Tomé la mano de Elías. Tomé la mano de Noé. Me miraron, con los ojos abiertos y confundidos. Los llevé de vuelta por la puerta principal. Ese viaje a casa fue silencioso durante mucho tiempo. Pero para mí, los últimos 20 años gritaban en mi cabeza. Esta humillación de mis hijos. Esto no era algo nuevo. Era simplemente lo último. Fue la gota que colmó el vaso de un montón de paja que había estado cargando desde que era adolescente. Comenzó cuando tenía 17 años. Conseguí un trabajo como camarera en una pequeña cafetería. Me encantaba. Me encantaba el olor a café y el peso de mis propias propinas en mi delantal. Estaba ahorrando para el pago inicial de un coche usado. Tenía casi $300 ahorrados. Entonces mi padre, Roberto, calculó mal la factura de la luz. No sé qué vamos a hacer, Sofía, dijo mi madre Carmen. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. Siempre hacía esto. Realizaba su preocupación. Nos cortarán la luz. Y Daniela tiene que estudiar para su final de historia. Daniela era 2 años mayor. Estaba en su habitación escuchando música. No estaba estudiando. ¿Cuánto es?, pregunté. $280, susurró como si fuera una sentencia de muerte. Miré a mi madre. Miré a mi padre, que estaba sentado en el sofá viendo la televisión. Ni siquiera me miraba. Estaba dejando que ella hiciera el trabajo. La familia ayuda a la familia, dijo mi madre. Era su frase favorita. Era su arma. Fui a mi habitación. Saqué el dinero de la lata de café debajo de mi cama. Se lo di. Vi cómo mi coche se alejaba. Mi madre me abrazó. Eres una hija tan buena, dijo. ¿La mejor hija? No me sentí como la mejor. Me sentí vacía. No me lo devolvieron. Tuve que caminar a la cafetería durante otros 3 meses. Cuando fui a la universidad comunitaria, trabajé a tiempo parcial como auxiliar de enfermería. Intentaba ahorrar para mi título de enfermería en la universidad estatal. Vivía en casa para ahorrar dinero. Cada cheque que recibía se dividía. La mitad para la matrícula, la mitad para la casa. Ya eres una adulta, Sofía, dijo mi padre. Tienes que aportar tu parte. Daniela también era una adulta. También vivía en casa. Estaba descubriendo qué hacer. Su forma de aportar era usar mi champú y comer la comida que yo compraba. Pero seguía haciéndolo. ¿Lo creía? La familia ayuda a la familia. Es lo que se hace. Luego vinieron las emergencias. Eran constantes. Cuando tenía 21 años, la camioneta de mi padre necesitaba una nueva transmisión. Estaba en mi primer año del programa de enfermería a tiempo completo. Tenía dinero de préstamos estudiantiles y una pequeña beca.
Se suponía que era para mis libros y mi alquiler del pequeño apartamento que compartía con otras 2 chicas. No puedo ir a trabajar, Sofía, dijo mi padre por teléfono. Su voz era plana. Supongo que tendré que decirles que renuncio. Era chantaje, simple y llanamente. Tu padre está tan estresado, me susurró mi madre más tarde. Su corazón. No es bueno para su corazón. Usé el dinero de mis libros de texto. Le di $2,000. Les dije a mis compañeras de piso que estaba en la quiebra. Comí fideos instantáneos y cereal durante 4 meses. Fotocopié capítulos de la copia del libro de texto de la biblioteca. Aprobé mis exámenes, pero estaba agotada. Siempre estaba tan cansada. Daniela necesitaba un tratamiento de conducto. No tenía seguro. No tenía trabajo. Le duele muchísimo, Sophie, lloró mi madre. No puede dormir. Tenía 24 años. Acababa de conseguir mi primer trabajo de enfermera de verdad. Ese primer cheque de pago se sintió increíble. Fue la primera vez en mi vida que me sentí estable. La sensación duró 6 horas. Pagué el tratamiento de conducto. Pagué la corona. Cada vez que recibía un aumento, tenían una nueva crisis. Cada vez que recibía un bono por trabajar en un día festivo, se rompía la calefacción. Cada vez que mencionaba que estaba poniendo dinero en mis ahorros, los impuestos a la propiedad eran más altos de lo esperado. Yo era su fondo de emergencia. Yo era su red de seguridad. Yo era su proveedora. Conocí a Marcos durante este tiempo. Era un buen hombre, un jefe de obra. Era estable y tranquilo. Vio lo que estaba pasando. Sophie decía suavemente. ¿Sabes que te están utilizando, verdad? Es solo que la familia ayuda a la familia, decía yo. Las palabras sonaban débiles incluso para mí. Se supone que eso es mutuo, cariño, dijo. Pero nunca lo fue. Cuando Marcos y yo nos comprometimos, queríamos tener una boda pequeña y bonita. La estábamos pagando nosotros mismos. No les pedí ni un céntimo, pero mi madre me llamó llorando. El coche de Daniela acaba de morir, dijo. Está varada. No tiene cómo llevar a Lilia a la guardería. Daniela ahora tenía una hija de una relación que no duró. Mis padres estaban ayudando a criarla. Mamá, estoy tratando de planificar mi boda, dije, con el estómago revuelto. Lo sé, cariño. Lo sé. Te está yendo tan bien. Estamos tan orgullosos de ti, pero estamos en un aprieto. Solo un pequeño préstamo. $2,000 para un pago inicial para ella. Te lo devolveremos. Lo prometo. Sabía que era mentira. Sabía que nunca vería ese dinero. Pero lo hice. Saqué $2,000 de nuestro fondo para la boda. Nuestra boda se convirtió en una barbacoa en el patio trasero. Fue agradable, pero no era lo que yo quería. Me quedé allí, con un simple vestido blanco de una tienda por departamentos, y vi a mi padre beber una cerveza. Vi a mi madre sostener a Lilia. Vi a Daniela presumir de su nuevo y brillante coche usado. Mi coche, el que yo pagué. Lo reprimí. Lo reprimí todo. Sonreí. Dije mis votos. Me dije a mí misma que era la última vez. No lo fue. Ni siquiera estuvo cerca. Fue solo la base. Estaba construyendo la casa. La casa donde yo era el sótano y todos los demás vivían en los pisos superiores. Yo era la que sostenía a todos en la oscuridad, y nadie quería bajar nunca. Daniela no era solo mi hermana. Era la hija de oro. Yo era la responsable. Así fue siempre. Ser responsable significaba que yo tenía que hacer el trabajo. Ser de oro significaba que Daniela podía brillar. Cuando éramos niñas, ella tomaba clases de baile. A mí me dijeron que tomara una clase de mecanografía. Daniela es una artista, decía mi madre, radiante mientras Daniela giraba con un disfraz barato y brillante. Sofía es tan práctica, decía mi padre, dándome palmaditas en la cabeza. Es una chica inteligente. Inteligente significaba aburrida. Práctica significaba invisible.
Sus recitales de baile eran eventos familiares. Todos venían. Abuelos, tías, tíos. ¿Aplaudían? Le daban flores. Mi proyecto de la Feria de Ciencias, el que ganó el primer lugar en el distrito. Mis padres olvidaron venir. Oh, cariño, el tráfico estaba terrible, dijo mi madre. Traje mi cinta azul a casa. Qué bien, dijo mi padre, sin levantar la vista del periódico. Aprendí pronto. Mis logros eran silenciosos. Sus intentos eran celebrados. Cuando creció, nada cambió. Ella se estaba encontrando a sí misma. Yo estaba encontrando la manera de pagar las facturas. Luego vinieron los niños. Daniela tuvo a Lilia primero. El mundo se detuvo. Mi madre Carmen prácticamente se mudó con Daniela durante 6 semanas. Cocinaba, limpiaba, arrullaba a Lilia. Es una bebé perfecta, decía mi madre. Es una Hal en toda regla. La casa de mis padres se convirtió en un santuario para Lilia. Fotos en el refrigerador, fotos en la repisa de la chimenea, fotos enmarcadas en las paredes. Lilia es tan artística. Lilia es tan avanzada. Lilia tiene los ojos de Daniela. Unos años más tarde, nació Mateo. Fue lo mismo. Otro nieto perfecto. Amaba a los hijos de mi hermana. No era su culpa. Solo eran niños. Pero odiaba lo que representaban. Eran los nietos de verdad. 2 años después de que naciera Lilia, tuve a Elías. Estaba tan emocionada. Quería que mi hijo tuviera la familia que yo no tuve. Quería abuelos que lo mimaran. Marcos y yo trajimos a Elías a casa del hospital. Mis padres vinieron. Se quedaron 10 minutos. Bueno, es un bebé, dijo mi padre, mirándolo en su asiento de coche. Parece cansado, dijo mi madre. ¿Estás durmiendo algo, Sofía? Te ves terrible. No se ofreció a cargarlo. No se ofreció a ayudar. Tenemos que irnos, dijo, mirando su reloj. Daniela necesita que cuidemos a Lilia. Tiene una clase de yoga. Se fueron. Me senté en mi sofá, con los puntos doliéndome, mi bebé en brazos, y lloré. Marcos solo me tomó la mano. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Cuando Noé nació 2 años después, ni siquiera vinieron al hospital. A tu padre le duele la espalda, dijo mi madre por teléfono. Y se supone que va a llover. Lo veremos cuando llegues a casa. Enviaron un mensaje de texto. Felicidades. El silencio era ensordecedor. Era un espacio vacío y físico en mi casa. No hubo ofertas para cuidar a los niños. No hubo llamadas solo para ver cómo estábamos. No trajeron cenas. Cuando acudí a ellos, agotada, preguntando si podían cuidar a los niños una noche para que Marcos y yo pudiéramos tener una cita, mi madre suspiró. Oh, Sofía, los niños son demasiado. Son tan ruidosos. Los nervios de tu padre. Y Lilia y Mateo van a venir. Es demasiado. Mis hijos no eran ruidosos. Elías era tranquilo. Noé era dulce. Solo eran niños. No eran sus niños. Pero el dinero seguía fluyendo en una dirección. El coche de Daniela, el que yo le ayudé a comprar, lo destrozó. Está destrozada, Sophie, mi madre llamó, frenética. Ella está bien. Los niños están bien. Gracias a Dios. Pero el coche es pérdida total y su seguro caducó. Se le olvidó pagarlo. Olvidó. Perderá su trabajo. No puede llevar a los niños a la escuela. ¿Qué hará? Yo sabía lo que haría. Pagué los $800 para restablecer su seguro. Luego necesitaba un coche nuevo, un coche seguro, un SUV. El banco dijo que no. Su crédito era terrible. Sofía, por favor, suplicó mi madre. Solo firma como aval. Solo para ayudarla a ponerse de pie. Ella hará los pagos. Lo prometió. Yo era enfermera. Tenía una hipoteca. Tenía 2 hijos. Tenía un crédito perfecto. Firmé como aval.
Durante los primeros 3 meses, hizo los pagos. Al cuarto mes, recibí una llamada del banco. El pago estaba atrasado. Llamé a Daniela. Oh, Dios mío, Sophie, lo siento mucho. Las cosas están muy apretadas. Los niños necesitaban zapatos nuevos. ¿Puedes cubrirme solo esta vez? Solo esta vez se convirtió en cada mes. Estaba pagando el coche de mi hermana, un coche que usaba para llevar a sus hijos a casa de mis padres, donde eran tratados como la realeza. Estaba pagando para que mis hijos fueran invisibles. Me sentaba en la mesa de mi cocina por la noche, mucho después de que Marcos y los niños estuvieran dormidos. Miraba mi cuenta bancaria. Miraba la transferencia a la compañía de préstamos del coche. Miraba la transferencia a la hipoteca de mis padres, la ayuda que les había estado enviando desde que tenía 25 años. Yo estaba financiando esto. Estaba pagando por el escenario, las luces y el vestuario para la vida perfecta de Daniela. Y mi familia, mis 2 hermosos hijos, mi esposo estable y amoroso. Ni siquiera estábamos en la audiencia. Estábamos tras bambalinas, en la oscuridad, diciéndonos que estuviéramos callados. El dolor de eso era un dolor sordo. Siempre estaba allí, debajo de mis costillas. El dolor de ser la responsable, la que solo era amada cuando era útil. Y el secreto más profundo y terrible, estaba empezando a odiarlos. Las fiestas eran lo peor. Cada reunión familiar era una actuación, una obra de teatro, y yo conocía mi papel. Mi papel era aparecer, traer el mejor platillo y sonreír mientras mis hijos eran tratados como ciudadanos de segunda clase. Nunca era ruidoso. Nunca era una pelea a gritos obvia. Era sutil. Era sistemático. Era tan educado que podía matarte. En acción de gracias, todos íbamos a casa de mis padres. Yo cocinaba durante 2 días. Llevaba una cazuela de batata, judías verdes y un pastel de pacanas. Mi madre, Carmen, cocinaba el pavo. Daniela traía una botella de vino. Oh, Daniela, este vino es perfecto, decía mi madre. Sofía, ¿puedes poner esa comida en la cocina y buscar unas cucharas para servir? Mis hijos, Elías y Noé, entraban en silencio. Conocían el procedimiento. Hola, abuela. Hola, abuelo, decían. Oh, hola, niños, decía mi madre, sin levantar la vista de donde estaba arreglando el lazo del pelo de Lilia. Vayan a ver la televisión en el estudio. Lilia y Mateo entraban corriendo y gritando. Ahí están, gritaba mi padre, con el rostro iluminado. Los favoritos del abuelo. Los levantaba en brazos. Tenía regalos para ellos. Solo un detallito. Detallitos. Un nuevo videojuego. Una nueva muñeca. Mis hijos miraban. Nunca recibían solo un detallito. Luego la cena. Lilia y Mateo se sentaban junto a mis padres. Siempre. Elías y Noé se sentaban en el otro extremo de la mesa. Luego venía el postre. Esta era la parte que más odiaba. Mi madre sacaba el pastel de calabaza. Muy bien, niños, decía. ¿Quién quiere pastel? Lilia y Mateo gritaban, yo. Lilia, tú te llevas el primer trozo, decía mi madre. Mateo, ¿qué trozo quieres? El grande. Recibían los primeros y mejores trozos. Elías y Noé estaban sentados allí, sosteniendo sus platos. Ahora, niños, decía mi madre, mirando lo que quedaba, los trozos rotos, los desordenados. Saben que tienen que ser pacientes. Esperen su turno. Su turno siempre era el último. Su turno siempre era para las sobras. Un año, Elías, que tenía 7, dijo, pero abuela, yo llegué primero. La mesa se quedó en silencio. Mi madre lo miró fijamente. Elías, esa no es una forma bonita de hablar. Debes aprender a compartir. Tus primos son más pequeños. Lilia era 6 meses menor. Comparte el pastel con Mateo, Elías, dijo mi madre. Cortó el último trozo roto por la mitad y lo puso en sus platos. Vi cómo la cara de mi hijo se desmoronaba. Solo miró su plato. Daniela simplemente bebió su vino.
Mi padre se aclaró la garganta. Quería gritar. Quería agarrar toda la mesa y volcarla, pero no lo hice. Simplemente me senté allí. Me comí mi pastel. Sabía a ceniza. La Navidad era igual. En casa de mis padres, el árbol de Navidad estaba desbordado, pero era un mapa de su afecto. Por un lado, una montaña de regalos apilados, papel brillante, grandes lazos, todos etiquetados para Lilia, para Mateo. En el otro lado, 2 o 3 regalos pequeños y cuidadosamente envueltos. Para Elías, para Noé. Veía a mis sobrinos destrozar una pila de juguetes, drones, sets de Lego que costaban cientos de dólares, bicicletas nuevas. Luego era el turno de mis hijos. Aquí tienes, Elías decía mi madre, entregándole un sobre delgado. Una tarjeta de regalo de $20. Y Noé, esto es para ti. Un par de calcetines nuevos. Sabemos que te gusta que tengan cosas útiles, Sofía decía mi madre, sonriéndome. Observaba a mis hijos. Veía cómo se esforzaban por parecer felices. Gracias, abuela, dijo Elías, con voz débil. Me gustan los calcetines, dijo Noé, tratando de hacerme sentir mejor. Y me odiaba a mí misma porque lo permitía. Seguía llevándolos de vuelta año tras año, para recordarles que no eran suficientes. Luego venían las fotos. Foto familiar, gritaba mi padre, sacando su cámara. Daniela, ponte en el medio. Roberto, sujeta a Mateo. Carmen, tú sujeta a Lilia. Se organizaban, la familia perfecta. Sofía, ¿puedes? ¿Puedes ponerte en el extremo? Elías, estás tapando a tu primo. Retrocede un poco. Noé, tu camisa está por fuera. Siempre estábamos en los bordes. Éramos las adiciones de último minuto, los que arruinaban la toma. Miré las fotos en la repisa de mis padres. Había una docena de fotos de la familia de Daniela. Fotos escolares de Lilia y Mateo. Un gran retrato familiar de 20 por 25 centímetros de ellos. De mi familia, había una foto de 13 por 18 centímetros. Tenía 5 años. Elías tenía 3. Noé era un bebé. No existíamos en su mundo. Me decía a mí misma que no era intencional. Están ocupados, le decía a Marcos. Mamá está estresada. Papá no piensa. No son buenas personas, Sophie, decía él. Son mi familia, decía yo. Pero en el fondo, sabía que no era así. No era un accidente. Era una elección. Era sistemático. Era un mensaje bien ensayado, cruel y educado. Tú, Sofía, eres la ayuda. Tus hijos son los pensamientos tardíos. Conoce tu lugar. Y lo conocía. Conocía mi lugar. Mi lugar era pagar por todo, sonreír y fingir que no dolía. El viaje a casa desde la casa de mis padres después de escuchar esas palabras fue el más silencioso de mi vida. Agarré el volante. Mis nudillos estaban blancos. En el espejo retrovisor, podía ver a mis hijos. Elías, mi hijo de 10 años, miraba por la ventana. Estaba callado, como siempre. Estaba enfadado. Procesaba el mundo encerrándose en sí mismo. Lo sabía. Lo había oído. Sabía lo que significaban migajas. Noé, mi hijo de 8 años, estaba simplemente confundido. Era el de corazón tierno. Mami susurró. Sí, cariño. ¿Por qué nos fuimos? Todavía tengo hambre. Sentí un dolor agudo y ardiente en el pecho. Fue peor que una herida física. Lo sé, Noé, dije, con la voz tensa. Vamos a ir a casa. Vamos a tener la mejor cena. Vamos a pedir pizza. Lo que quieras. Pizza, dijo, su voz iluminándose un poco. Lo que quieras, prometí. Pero no estaba pensando en pizza. Estaba pensando en esa palabra, migajas. Los hijos de Daniela comen primero. Los niños de Sofía pueden esperar las migajas. La voz de mi madre. Casual, final. No esperen su turno. No me esperen un minuto. Esperar las migajas.
La palabra resonaba. Migajas. Lo que le das a las palomas. Lo que barres del suelo. Las sobras de las sobras. La parte que tiras. Mi madre, mi propia madre, había mirado a mis hijos, sus nietos, y había decidido que valían menos que la comida en la mesa. Valían la basura. Esto no era rabia. Había sentido rabia antes. La rabia era caliente. La rabia era ruidosa. Esto era diferente. Esto era frío. Fue un clic. Fue el sonido de una cerradura oxidada durante 20 años que finalmente encajaba en su lugar. Fue la revelación. Mientras conducía, lo vi todo. No era una serie de pequeñas heridas. No era una colección de malentendidos. Era una larga línea recta. Comenzó con mi primer cheque de pago. Pasó por la transmisión de mi padre. Pasó por el tratamiento de conducto de Daniela. Pasó por mi fondo de boda y el préstamo de coche que avalé y la ayuda que enviaba para su hipoteca cada mes. Había pagado por la casa en la que vivían. Había pagado por la comida que estaban sirviendo. Había pagado por los platos de los que comían los hijos de mi hermana. Había financiado la humillación de mis propios hijos. Mi generosidad, mi responsabilidad, mi entrega silenciosa y constante. No me había comprado amor. No me había comprado respeto. Había construido la jerarquía. Les había enseñado durante 20 años que pagaría por cualquier cosa. Que absorbería cualquier costo. Que sería la buena hija. Y al enseñarles eso, también les había enseñado que no tenía límites, que yo y, por extensión, mis hijos, éramos los últimos. Mi silencio fue la base de su falta de respeto. Cada vez que decía está bien cuando me pasaban por alto, cada vez que transfería el dinero sin discutir, cada vez que llevaba a mis hijos de vuelta a esa casa para ser ignorados, le estaba diciendo a mi familia, tienen razón. Valemos menos. Cuando salí de esa casa de la mano de mis hijos, no solo había abandonado una cena. Había abandonado el papel que me habían asignado. La buena hija murió. La responsable murió. La banquera de la familia, la solucionadora, la víctima silenciosa y triste. Murió en ese porche. Para cuando llegué a mi propia entrada, estaba temblando. No de tristeza, no de ira, sino de claridad. No estaba triste. No estaba herida. Estaba harta. Miré de nuevo en el espejo retrovisor. Mis hijos me observaban. Estaban asustados. Me habían visto soportar el dolor durante años. Nunca me habían visto actuar. Mamá, dijo Elías, con voz cautelosa. ¿Estás bien? Me di la vuelta. Los miré. Mis hijos, mis hermosos, amables y pacientes hijos a quienes había obligado a ser pacientes, a quienes había enseñado a esperar las migajas. Estoy mejor que bien, Elías, dije. Mi voz era clara. No temblaba. Te lo prometo, estoy mejor que bien. Por primera vez en toda mi vida, supe lo que tenía que hacer. Ya no era una víctima. Era una madre. E iba a proteger a mis hijos. El viejo orden había terminado. Iba a ser yo quien lo quemara. Entré en nuestro camino de entrada. Los faros iluminaron nuestra propia puerta principal, una simple puerta azul que habíamos pintado. Era nuestra casa, nuestra hipoteca, nuestra vida. Estamos en casa, dije, mi voz sonando extraña para mis propios oídos. Los niños estaban callados mientras se desabrochaban los cinturones. Estaban en ese estado de shock infantil en el que saben que ha pasado algo grande y malo, pero no tienen las palabras para ello. Solo sabían que mamá estaba molesta. Solo sabían que tenían hambre. Mami, ¿todavía podemos comer pizza?, preguntó Noé, con voz pequeña mientras subíamos por el sendero. Vamos a comer la mejor pizza que hayas probado, dije, forzando una fuerza en mi voz que apenas empezaba a sentir. Pediremos 2 con los ingredientes que quieran. ¿Incluso con tocino?, preguntó Elías. Incluso con tocino y extra queso. Entramos. Nuestra casa era pequeña, pero era nuestra. ¿Estaba tranquila? Olía a nosotros. Las botas de trabajo de Marcos estaban junto a la puerta. Su abrigo estaba en el perchero.
Estaba en la cocina leyendo el correo. Levantó la vista cuando entramos. La sonrisa en su rostro fue instantánea, pero se desvaneció igual de rápido cuando vio mi cara. No miró a los niños. Me miró a mí. Leyó toda la historia en mi mandíbula apretada. No preguntó qué pasó. Simplemente asintió como si hubiera estado esperando este día durante años. Hola, chicos, dijo, con voz profunda y tranquila. ¿Saben qué? Me muero de hambre. Justo estaba pensando en pizza. Mamá dijo que podemos pedir extra queso, dijo Noé, acercándose para abrazar la pierna de su padre. Bueno, entonces más vale que lo hagamos bien, dijo Marcos. Levantó a Noé. Elías cogió la tableta. Tú estás a cargo del pedido. Así era Marcos. Era un solucionador, pero no como yo. Yo solucionaba las cosas para ellos, para mis padres, rompiendo pedazos de mí misma. Marcos solucionaba las cosas para nosotros. Vio el problema inmediato, 2 niños hambrientos y confundidos, y lo resolvió. Mientras Elías y Marcos pedían la pizza, caminé por el pasillo hasta mi habitación. Me senté en el borde de la cama. Todavía podía sentir el volante en mis manos. Todavía temblaba. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse. La pizza estaba pedida. Marcos ahora llevaba a los niños a la sala de estar. Vale, quien encuentre el control remoto elige la película, le oí decir. Me estaba dando espacio. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban oscuros. Parecía una extraña. Parecía una mujer que finalmente había despertado. La víctima seguía ahí, pero ahora estaba enfadada, y eso la hacía peligrosa. Después de unos 45 minutos, oí el timbre. La pizza había llegado. Salí de la habitación. La sala de estar estaba cálida. Marcos había puesto una película de dibujos animados. Elías y Noé estaban en el suelo, en la alfombra buena. Marcos había puesto las cajas de pizza en la mesa de centro. Había puesto platos de papel. Nuestros platos de papel. Me senté en el suelo con ellos. Cogí un trozo. Esto es mejor que la comida de la abuela, dijo Elías en voz baja, sin mirarme. Mi mano se congeló. Miré a Marcos. Su rostro era como una piedra. Sí, dije, con la voz ahogada. Lo es, ¿verdad? Comimos. Vimos la película. No hablamos de lo que pasó. Simplemente existimos en nuestro propio espacio seguro. Y por primera vez, no solo me sentí como una proveedora. Me sentí como una protectora. Las dos cosas no son lo mismo. Un proveedor da. Un protector construye un muro. Me di cuenta de que había estado dando a las personas equivocadas y no había construido ningún muro en absoluto. Cuando la pizza se acabó y la película terminó, era hora de dormir. Muy bien, monstruos, dijo Marcos. Vayan a cepillarse los dientes. Fui con ellos. Arropé a Noé primero. Ya estaba medio dormido. Me rodeó el cuello con los brazos. Te quiero, mami. Te quiero mucho, mi niño dulce. La abuela está enfadada con nosotros, susurró. El dolor fue tan agudo que casi jadeé. Mi hijo de 8 años, pensaba que estaba en problemas. Pensaba que había hecho algo mal. Esto es lo que yo había permitido. Me aparté y lo miré directamente a los ojos. No, Noé. La abuela no está enfadada contigo. No hiciste nada malo. Tú y Elías no hicieron nada malo. ¿Me entiendes? Asintió, con los ojos muy abiertos. Esto no es tu culpa, dije. Esto es culpa mía. Dejé que esto pasara y lo siento mucho. Nunca volverá a pasar. Él solo asintió. Le di un beso en la frente. Fui a la habitación de Elías. Tenía 10 años. Era diferente. Sabía más. Estaba sentado en su cama esperando. Ya se había cepillado los dientes. Me senté a su lado. ¿Oíste lo que dijo la abuela, verdad?, pregunté. Asintió. No me miraba. Solo se miraba las manos.
Dijo. Dijo que teníamos que esperar las migajas, dijo la palabra en voz muy baja. ¿Migajas? Sí, dije. ¿Lo hizo? ¿Por qué nos odia?, preguntó. Soy enfermera. He visto la muerte. He sostenido las manos de personas moribundas. He visto familias destrozadas por la tragedia, pero ningún momento en mi vida, ninguna herida, ninguna pérdida dolió tanto como esa pregunta de mi hijo. Oh, Elías, susurré. Lo atraje hacia mí. Al principio estaba rígido y luego simplemente se derrumbó. Apoyó la cabeza en mi hombro y empezó a llorar. No era de los que lloran. Era mi niño duro y callado, y estaba sollozando. Ella no te odia, dije, meciéndolo. No lo hace. Esto no es sobre ti. Es sobre mí y sobre tu tía Daniela. Es una historia larga, estúpida y vieja, y no tiene nada que ver contigo o con Noé. Quiere más a Lilia y a Mateo, dijo entre sollozos. Si dije la verdad. Era lo único que me quedaba. Sí, lo hace. Pero ese es su problema. Es su error. No es porque ustedes no sean dignos de amor. Es porque ella está rota. Lloró durante mucho tiempo. Solo lo abracé. Dejé que lo sacara todo. Elías, dije cuando se calmó, voy a arreglar esto. Te prometo que nunca, nunca tendrás que volver allí si no quieres. Nunca volverás a ser tratado así. Se acabó. Se acabó todo. Se apartó. Me miró a la cara. Buscaba la verdad. La encontró. Está bien, mamá, dijo. Se secó la cara. Está bien. ¿Te quiero? Yo también te quiero. Lo arropé. Apagué la luz. Volví por el pasillo. Marcos estaba en la cocina. Había limpiado las cajas de pizza. Había servido 2 vasos de agua. Me dio uno. Nos sentamos en nuestra pequeña mesa de cocina. La casa estaba en silencio. Él solo me miró. Esperó. Y se lo conté. Le conté las palabras. Los hijos de Daniela comen primero. Los niños de Sofía pueden esperar las migajas. Le conté el asentimiento de mi padre. Le conté la risa de Daniela. Y luego le conté todo. Le conté los $2,000 de nuestro fondo de boda. Le dije que había mentido y dicho que era un bono que se canceló. Le dije que se lo di a Daniela para un coche. Él solo asintió. Su mandíbula estaba tensa. Lo sabía, dijo. ¿Qué? Sabía que era algo así. No sabía qué, pero sabía que eran ellos. Le conté lo de la transmisión. Le conté lo del tratamiento de conducto. Le conté sobre el dinero de los libros de texto y los 4 meses que comí fideos instantáneos. Le conté sobre la ayuda que enviaba a mis padres para su hipoteca. $500 cada mes durante 6 años. Sophie susurró, 500 al mes. Soy aval del coche de Daniela, dije. He estado haciendo el pago durante los últimos 8 meses. Se levantó. Caminó hacia el fregadero y apoyó las manos en la encimera. Estaba de espaldas a mí. Podía ver los músculos de su cuello y hombros tensos. Estaba temblando. Estaba enfadado. No solo te lastimaron, Sophie dijo, su voz baja y peligrosa. Nos robaron. Robaron a nuestros hijos. Ese es el dinero de la universidad de Elías. Esos son los brackets de Noé. Esas son nuestras vacaciones. Esa es nuestra vida. Han estado robando nuestra vida durante 10 años. Lo sé, susurré. Empecé a llorar. Pero estas no eran las lágrimas de Elías. Eran lágrimas de vergüenza. Lo sé. Lo siento mucho, Marcos. Fui tan estúpida. Solo quería que ellos. No sé. Que me quisieran, que me vieran. Se dio la vuelta. Vino hacia mí. Se arrodilló en el suelo frente a mí y tomó mis manos. Sus manos eran ásperas por el trabajo. Eran fuertes. Oye, mira, me dijo. Esto no es tu culpa. Eres una buena persona.
Eres la mejor persona que conozco. Tienes un buen corazón. Y ellos tomaron ese corazón y lo exprimieron por cada gota que pudieron sacar. Eso no es tu culpa. Es de ellos. ¿Me oyes? Asentí, ahogándome en un sollozo. Estoy enfadado, dijo. Estoy muy enfadado. Quiero ir allí y romper cosas, pero no estoy enfadado contigo. Respiró hondo. Sostuvo mis manos. Entonces dijo, su voz firme de nuevo. ¿Qué quieres hacer tú? Esa pregunta. No era ¿qué vamos a hacer? No era tienes que arreglar esto. No era esto es lo que vamos a hacer. Era ¿qué quieres hacer tú? Me estaba dando el poder. Me estaba devolviendo el control que me habían quitado y que yo había cedido toda mi vida. Miré a mi esposo, mi compañero, el hombre que me veía. Mis lágrimas se detuvieron. El temblor se detuvo. Ese clic frío, agudo y cristalino del coche. Volvió. Estoy harta, dije. De acuerdo, dijo él. ¿Harta de qué? Harta de pagar. Harta de ser su emergencia. Harta de ser su red de seguridad. Harta de ser la responsable. Estoy harta. De acuerdo, dijo de nuevo, con una pequeña sonrisa en su rostro, una sonrisa dura. Me levanté. Fui al pequeño escritorio en la esquina de nuestra cocina. Abrí mi portátil. El portátil cobró vida. La pantalla era una luz blanca y brillante en la cocina oscura. Marcos se paró a mi lado. No se cernió sobre mí. Simplemente estaba allí. Una presencia silenciosa y sólida. Me rellenó el vaso de agua. ¿Qué es lo primero?, preguntó. Primero, dije, necesito verlo. Abrí una hoja de cálculo en blanco. No necesité buscar la mayoría de las cosas. Los números estaban grabados en mi memoria. Eran fantasmas que vivían en mi cuenta bancaria. Tomé un bloc de notas, un bloc de papel amarillo real, y un bolígrafo. Dibujé una línea en el medio. En la parte superior de la columna izquierda, escribí ellos. En la parte superior de la columna derecha, escribí nosotros. Durante 20 años, la columna ellos fue la única que importó. Empecé a escribir. Tenía que ver la fea verdad completa. Transmisión de la camioneta de papá, 2007, $2,000. Tratamiento de conducto de Daniela, 2009, $1,200. Copago de la prueba de esfuerzo cardíaco de papá, 2010, $500. El coche de la boda, 2012, $2,000. Seguro caducado de Daniela, 2015, $800. Reparación de emergencia de la calefacción, 2017, $1,500. Déficit de impuestos a la propiedad de mamá, 2018, $1,000. Ayuda con la hipoteca de los padres, 2014, presente. Coche avalado de Daniela, 2019, presente. Miré los dos últimos elementos. Esos eran los que seguían sangrando. Eran las heridas abiertas y activas. Vale, dije. Inicié sesión en mi banca en línea. Mis dedos estaban firmes. Fui a la pestaña de pagos automáticos. Lo vi. Pago, hipoteca HAL. $500. Programado para el primero de cada mes. Mi ratón se cernió sobre el botón de eliminar. Una pequeña voz débil en mi cabeza susurró, ¿pero qué harán? Perderán la casa. Es tu familia. Pensé en la cara de Elías. ¿Por qué nos odia? Pensé en el susurro de Noé. Esperar las migajas. Hice clic en el botón. Apareció un cuadro. ¿Estás seguro de que quieres eliminar este pago programado? Sí, dije en voz alta. Hice clic en confirmar. La página se actualizó. El pago había desaparecido. Una sensación me invadió. No era alegría. Era terror. Era el terror de saltar de un avión. Y luego alivio. Estaba respirando. No me había dado cuenta de que no estaba respirando. Uno menos, dijo Marcos, con la mano en mi hombro. El siguiente, dije.
Abrí la cuenta del coche de Daniela. Era un inicio de sesión aparte, una terrible compañía de préstamos de coches. Yo era la avalista, pero tenía el inicio de sesión porque era la que pagaba. Pago, $350. Programado para el 5 de cada mes. Hice clic en eliminar. ¿Estás seguro? Hice clic en confirmar. Ese también desapareció. Sophie dijo Marcos suavemente. ¿Sabes lo que significa ser aval? Si ella no paga, vendrán por ti y afectará nuestro crédito. Lo sé, dije. Que vengan. Que incumpla. No voy a pagar un céntimo más para que ella lleve a sus favoritos a casa de mi madre. Nuestro crédito puede soportar el golpe. Es solo dinero. Él sonrió. Eso es lo que yo solía decirte a ti. Lo sé. Aprendo lento. Ahora, la parte difícil. Los ahorros. Tenía 2 cuentas de ahorro. Una estaba etiquetada como Fondo Universitario Elías y Noé. Tenía $4,200. Era lo que podíamos permitirnos. La otra estaba etiquetada como Fondo Familiar. Marcos señaló la pantalla. ¿Qué es ese fondo familiar? Sentí la vergüenza de nuevo. Era mi fondo de emergencia para ellos. ¿Para ellos?, repitió. No lo dijo con malicia. Simplemente lo constató. Ponía dinero cada vez que tenía un turno extra, admití. Por si la calefacción se rompía de verdad. O el corazón de mi padre. O por si Daniela necesitaba un par de zapatos nuevos, terminó él. Sí. El fondo familiar tenía $8,600. Miré los $4,200 para mis hijos. Miré los $8,600 para mis padres. La matemática de mi vida estaba ahí mismo. La matemática de mi valor. Sophie, dijo Marcos. ¿Qué estás haciendo? Ya estaba haciendo clic. Transferir fondos de fondo familiar besos 100 a fondo universitario Elías y Noé besos 101. Cantidad, $8,600. ¿Estás seguro de que quieres realizar esta transferencia? Esta vez sonreí. Estoy más segura de esto que de cualquier cosa que haya hecho en mi vida. Hice clic en confirmar. Vi cómo cambiaban los números. Fondo familiar, $0. Fondo universitario Elías y Noé, $12,800. Me volví hacia Marcos. Ahora es para nuestra familia. Rompí a llorar. Pero estas no eran las lágrimas de vergüenza ni las de mi hijo. Eran lágrimas de alivio. Era como limpiar una herida. Era el veneno. 20 años de veneno finalmente saliendo de mi cuerpo. Marcos no solo me abrazó. Me sostuvo. Me sostuvo mientras sollozaba por la chica de 17 años que renunció al dinero de su coche. Me sostuvo por la joven de 21 años que comió fideos instantáneos. Me sostuvo por la novia con el vestido barato, y me sostuvo por la madre que finalmente había elegido a sus hijos. Está hecho, susurré cuando terminé. Me sequé la cara. Todo está hecho. No, dijo él, con voz suave. No lo está. Esta fue la parte fácil. Lo miré confundida. Esto, dijo, tocando el portátil. Esto fue solo hacer clic en botones. Ahora viene la tormenta, Sophie. Ahora viene la reacción. No se irán en silencio. Lo sé. Van a gritar. Van a llorar. Van a decirte que eres egoísta y una hija terrible y que estás destrozando a la familia. Lo sé. Van a intentar hacerte la víctima para que olvides que tú eras la víctima. Asentí. Tenía razón. Esa era la especialidad de mi madre, la actuación de su propio sufrimiento. ¿Qué vas a hacer cuando llamen?, preguntó. Lo pensé. Pensé en todos los años que había estado en silencio. Todos los años que me había tragado la ira y el dolor y solo decía, está bien. No lo sé, dije honestamente. No sé qué diré. No tienes que decir mucho, dijo. Me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Solo tienes que recordar por qué lo estás haciendo.
No lo estás haciendo para castigarlos, Sophie. Lo estás haciendo para protegernos a nosotros. Tenía razón. No soy una persona vengativa. No soy una persona mala. Soy una madre. Y el tiempo de proteger a mis abusadores había terminado. El tiempo de proteger a mis hijos había comenzado. Cerré el portátil. Eran las 2 de la madrugada. Vamos a la cama, dije. Por primera vez en mi vida adulta, me fui a dormir sin un solo dólar de mi dinero destinado a la emergencia de otra persona. Dormí. Dormí profundamente. No soñé. Las primeras 48 horas fueron silenciosas. Fue el silencio más pacífico y aterrador de mi vida. Llevé a los niños a la escuela. Fui a trabajar al hospital. Bromeé con las otras enfermeras. Volví a casa. Hice la cena. Estaba esperando la explosión. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón saltaba a mi garganta. Pero era solo un mensaje de Marcos. ¿Te quiero? Era solo un correo electrónico de la escuela. El día de la foto es la próxima semana. Era la vida normal. Me di cuenta, con una sacudida, de que había estado viviendo en un estado constante de alerta máxima durante años, siempre esperando la próxima emergencia, el próximo mensaje, la próxima llamada que comenzaría con un suspiro y terminaría conmigo transfiriendo dinero. Este nuevo silencio era ensordecedor. Al tercer día, sucedió. El pago de la hipoteca estaba oficialmente atrasado. Mi teléfono sonó. La pantalla decía, papá. Estaba en mi hora de almuerzo en la cafetería del hospital. Miré el teléfono. Mi mano temblaba. Puedes hacerlo, susurré. Recordé la cara de Elías. Puedes hacerlo. Contesté. Hola, Sofía, la voz de mi padre. Sonaba confundido, molesto. Algo va mal con el banco. Así es como empezó. No, hola, Sophie. No, ¿cómo estás? No, oye, ¿por qué tú y los niños se fueron corriendo de la cena la otra noche? Ni siquiera lo mencionó. Era tan poco importante para el que ni siquiera lo registró. ¿Qué pasa, papá?, pregunté. Mi voz estaba tranquila. Me sorprendí a mí misma. El pago de la hipoteca no se procesó, dijo. Recibí un aviso. Está atrasado. Necesitas llamar al banco y arreglarlo. Necesitas arreglarlo. Ahí estaba. Mi papel, la solucionadora. No hay ningún problema, papá, dije. Tomé un bocado de mi ensalada. ¿Cómo que no hay ningún problema? No se pagó. Sofía, necesito que te encargues de esto. Quiero decir, no hay ningún problema con el banco, dije. Cancelé el pago. Hubo silencio al otro lado. Podía oír su televisión de fondo. Un concurso. ¿Qué?, dijo. Cancelé el pago automático, repetí. Ya no lo voy a pagar. ¿Tú? ¿Lo cancelaste? ¿Qué significa eso? ¿Es algún tipo de error? No, dije, no es un error. Ya no te voy a enviar $500 al mes. Se acabó. Sofía, ¿de qué estás hablando? Su voz estaba subiendo de tono. La confusión se estaba convirtiendo en ira. No puedes simplemente parar. Contamos con eso. La calefacción de tu madre acaba de hacer un ruido raro. Entonces tendrás que llamar a un técnico, papá, dije. Tampoco voy a pagar por eso. ¿Qué demonios es esto, Sofía? ¿Es por la otra noche? Tu madre solo. Solo estaba tratando de acomodar a los niños. Eres demasiado sensible. ¿Demasiado sensible? Dejaste que mamá les dijera a mis hijos que esperaran las migajas, papá, dije, mi voz era fría. Era de acero. Te sentaste allí. Asentiste. Estuviste de acuerdo. Eso no. Ella no lo dijo con esa intención, tartamudeó. No importa con qué intención lo dijo. Importa que lo dijo. Importa que todos ustedes lo piensan. Mis hijos no son pensamientos tardíos. No son de segunda clase. Y no voy a pagarles para que los traten como si lo fueran.
Tú. No puedes hacer esto. Nosotros. Contamos contigo. Eres la responsable. Ya no dije. Tengo que irme, papá. Mi descanso ha terminado. Sofía, no me cuelgues, Sofía. Colgué el teléfono. Me senté allí, en la luminosa cafetería. Mi corazón martilleaba, pero no estaba llorando. No estaba asustada. Me sentí fuerte. La siguiente llamada llegó 2 días después, el 5 del mes. El pago del coche estaba oficialmente atrasado. Era Daniela. Estaba en casa ayudando a Noé con su tarea. Mi teléfono sonó. ¿Daniela? Lo dejé ir al buzón de voz. Sonó de nuevo inmediatamente. Y de nuevo. Y de nuevo. Llamó 6 veces seguidas. Luego comenzaron los mensajes de texto. Sophie, contesta el teléfono. Sofía, no estoy bromeando. Mi tarjeta acaba de ser rechazada. En el supermercado. ¿Qué hiciste? Marcos me miró. ¿Quieres que me encargue? No dije. Yo me encargo. Esperé. Unas horas más tarde, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez contesté. No fue un hola. Fue un grito. Un chillido agudo e histérico. Sofía. ¿Qué hiciste? Hola, Daniela, dije. Puse el teléfono en altavoz. Continué cortando verduras para la cena. No me vengas con cola, Daniela. El pago de mi coche. No se procesó. Y fui al banco a pedir un préstamo y me dijeron que mi crédito está congelado. Dijeron que el avalista. Tú. Me bloqueaste. Estás arruinando mi vida. Su vida. No te bloqueé, Daniela, dije, mi voz tan pareja como las zanahorias que estaba cortando. Solo dejé de pagar tu factura. Es tu coche. Se supone que tú debes pagarlo. No puedo permitirme esto. Lo sabes. Tengo hijos. ¿Cómo se supone que voy a llevar a Lilia y a Mateo a la escuela? ¿Cómo se supone que voy a ir a trabajar? Eres tan egoísta. ¿Egoísta? Tendrás que arreglártelas, Daniela, dije. Solo tendrás que ser paciente, como les dijiste a mis hijos. La línea se quedó en silencio. Nunca le había hablado así. Solo estás celosa, escupió finalmente. Siempre has estado celosa de mí. Estás celosa de que mamá y papá me quieran más. Eres una amargada, egoísta. De acuerdo, dije. Y ahora los estás castigando a ellos. Me estás castigando a mí por unas estúpidas migajas. Sí, dije. Lo estoy. Estoy eligiendo a mis hijos por encima de ti por primera vez. Y se siente realmente bien. Te odio, gritó. Te odio. Lo sé, dije. Adiós, Daniela. Colgué. Miré el teléfono. Miré las zanahorias. La grande, la jefa final. Esa era la siguiente. Llegó esa noche. Mi teléfono sonó. Era una llamada de FaceTime. Mamá. Esta era la actuación. Apoyé el teléfono en la encimera. Acepté. Su cara llenó la pantalla. Estaba en su cocina oscura y estaba llorando. Sollozos grandes y teatrales. Su cara estaba roja. Su pelo era un desastre. Sofía, dijo entrecortadamente. Oh, Sofía. Cariño, ¿qué está pasando? Continué poniendo las verduras cortadas en un bol. Hola, mamá. Solo estoy haciendo la cena. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes actuar así? Lloró. Tu padre está destrozado. Cree que va a tener un ataque al corazón. Tu hermana está histérica. Estás destrozando a esta familia. El clásico. Estás destrozando a esta familia. No, mamá, dije. No lo estoy. Simplemente ya no estoy pagando por ella. No puedes. No puedes castigarnos así, lloró. Somos tu familia.
Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te criamos. Te quisimos. Quisieron mi cheque de pago, dije. Las palabras simplemente salieron. Eran verdad. Quisieron que fuera responsable. Quisieron que fuera callada. Me quisieron mientras fuera útil. Eso no es verdad, sollozó. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Te necesitamos, Sophie. Eres la responsable. Eres la buena hija. Estaba sacando todas sus armas, la culpa, el halago, el victimismo. Mamá, dije. Dejé de cortar. Miré directamente a la cámara. Tengo que ser muy clara. No los estoy castigando. Estoy protegiendo a mis hijos. ¿Protegerlos de qué? ¿De mí, su abuela? Sí, dije. De ti. Les dijiste a mis hijos que podían esperar las migajas. Lo dijiste en tu cocina. Lo dijiste. Y Daniela se rió y papá asintió. Todos ustedes decidieron que mis hijos valen menos. No lo dije con esa intención. Fue solo una palabra. No fue solo una palabra, mamá. Fue la verdad. Fueron los últimos 20 años. Fue cada vez que me pediste dinero. Fue cada vez que ignoraste a mis hijos. Fue cada vez que elogiabas a Lilia y a Mateo y les decías a Elías y a Noé que fueran pacientes. He terminado de ser paciente, y ellos han terminado de esperar. Su rostro cambió. El llanto se detuvo, solo por un segundo. Vi el destello de ira, la verdadera Carmen. Eres una chica muy egoísta y muy desagradecida, Sofía dijo, con voz dura. Entonces supongo que soy una chica desagradecida, dije. Tengo que irme. Tengo que dar de comer a mi familia. Adiós, mamá. Terminé la llamada. La cocina estaba en silencio. Marcos estaba parado en la puerta. Había estado allí todo el tiempo. Solo me miró. No dijo nada. Simplemente se acercó y me besó. Me besó como si fuera la primera vez. Nunca he estado más orgulloso de ti, susurró. Vamos a comer, dije. Mis manos temblaban, pero estaba sonriendo. Las semanas que siguieron fueron un nuevo y extraño tipo de silencio. Las llamadas furiosas cesaron. Los mensajes de texto histéricos cesaron. Después de esa reacción final en 3 partes, mi familia guardó silencio. Era como si yo hubiera muerto, o más exactamente, como si el banco finalmente hubiera cerrado. El cajero automático ya no estaba en servicio. Al principio, sentí una extraña sensación de pérdida. Era la sensación de un miembro amputado. Incluso si estaba enfermo, incluso si te estaba matando, su ausencia era un nuevo tipo de dolor. Pero luego empezaron a suceder otras cosas. Cosas buenas. Marcos y yo nos sentamos con nuestro presupuesto. Era la primera vez que hacíamos esto sin el secreto e invisible impuesto HAL aplicado. Miramos los números. $850, dijo Marcos, mirando el bloc de notas. Tenemos $850 extra al mes. Eran los $500 de la hipoteca de mis padres y los $350 del coche de Daniela. Era una cantidad increíble de dinero. ¿Qué hacemos con él?, preguntó. Sé exactamente qué hacer con él, dije. El sábado siguiente, llevé a Elías a la tienda de bicicletas. La suya estaba oxidada. La cadena se salía constantemente. Llevaba un año pidiendo una nueva, y yo seguía diciendo, ya veremos, cariño. Tenemos que ahorrar. Entramos en la tienda. Adelante, dije. Elige una. Me miró, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Elige la que quieras. Se acercó a una brillante bicicleta de montaña azul. Era el tipo de bicicleta que sus primos habrían conseguido, sin hacer preguntas. Esta susurró, como si tuviera miedo de tocarla. Esa será, dije. La compramos, y un casco nuevo. La llevó a casa montado en ella. Yo conduje detrás de él. Lo observaba en mi espejo retrovisor. Parecía orgulloso. Parecía visto. Para Noé, fue el arte. Siempre estaba dibujando.
Dibujaba en trozos de papel, en el reverso de los recibos. Era bueno. Tomé ese dinero del fondo familiar, el dinero que había recuperado, y lo inscribí en una clase de arte de verdad. Le compré un caballete. Le compré un juego completo de pinturas y lienzos. No solo le compré materiales. Le compré permiso. Le mostré que su pasión valía la pena la inversión. Tomé los dibujos que hizo y compré marcos, bonitos y sencillos marcos negros. Los colgué en nuestro pasillo. Nuestro pasillo se convirtió en una galería de la obra de Noé. Era lo opuesto a la repisa de mis padres. Mi casa era un santuario para mis hijos. Y mis hijos comenzaron a florecer. Fue sutil al principio. Elías, mi hijo callado y enfadado, empezó a hablar más. Llegaba a casa de la escuela y me contaba sobre su día. Iba en su bicicleta a casa de su amigo. Estaba construyendo su propio mundo, un mundo donde él era el protagonista. Noé, mi dulce y tierno hijo, se volvió más ruidoso. Cantaba. Me mostraba sus dibujos, no con un tímido «te gusta», sino con un orgulloso «mira lo que hice». Nuestra casa, que siempre había estado tan llena de mi propia ansiedad silenciosa, comenzó a llenarse de risas. Risas de niños reales, ruidosas y sin complejos. Marcos y yo estábamos mejor. El secreto que había estado guardando, el dinero, el resentimiento. Había sido un muro entre nosotros. Ahora había desaparecido. Éramos un equipo. Éramos socios. Nos sentábamos en el sofá por la noche y simplemente hablábamos. Planeábamos. Planeamos unas vacaciones, unas de verdad. Íbamos a la playa. Íbamos a alquilar una casa durante toda una semana. Mientras tanto, el viejo orden que yo había sostenido durante tanto tiempo se estaba desmoronando. No lo supe por ellos. Lo supe por mi tía, la hermana de mi madre, que era una chismosa notoria y la única que todavía me hablaba. Sophie, ¿te enteraste?, dijo por teléfono. Tus padres están vendiendo la casa. Contuve la respiración. ¿Qué? ¿Vendiéndola? No pueden pagar la hipoteca, al parecer. A Roberto le redujeron las horas en el trabajo y bueno, están en un aprieto. Se mudan a ese nuevo complejo de apartamentos junto a la autopista, un pequeño lugar de 2 habitaciones. La casa en la que había crecido, la casa por la que había estado pagando. No podían mantenerla. Sentí un pequeño y agudo dolor, pero no era lástima. Era finalidad. Era el fin de una era. El gran comedor, el lugar del crimen, iba a desaparecer. Y Daniela, continuó mi tía, con voz llena de drama, perdió el coche. Se lo embargaron justo en su entrada. Tuvo que conseguir un segundo trabajo. Está de camarera en la cafetería. ¿La cafetería? La misma cafetería donde había trabajado cuando tenía 17 años. La ironía era tan espesa que podría haberme ahogado. Daniela, la hija de oro, estaba sirviendo comida. Estaba ganando propinas. Estaba, por primera vez en sus 38 años, aportando su parte. Por primera vez, sintieron el peso de la autosuficiencia. Era el mismo peso que yo había estado cargando por ellos toda mi vida adulta. Lo intentaron una última vez. Un estallido de extinción, como lo llaman en psicología. El último grito desesperado de un comportamiento moribundo. Aparecieron en mi casa. Era un domingo por la tarde. Estaba en el patio trasero con Marcos y los niños. Estábamos asando salchichas. Sonó el timbre. Fui a la puerta, limpiándome las manos en una servilleta. Miré por la mirilla. Estaban los 3. Mi madre, mi padre, Daniela. Estaban en mi porche. Se veían terribles. Parecían cansados, enfadados y pequeños. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena puesta. Sofía, empezó mi madre. Intentó sonreír. Cariño, estábamos por el barrio. Queríamos. ¿Qué quieren, mamá?, pregunté. No abrí la puerta del todo. Nosotros. Queremos hablar, dijo mi padre, tratando de sonar firme. Esto ya ha durado demasiado. No dije, no es así. Apenas está empezando.
Sophie, por favor, dijo Daniela, su voz era cruda. Estoy de camarera. Tengo ampollas. Lo sé, dije. Es un trabajo duro. Te extrañamos, dijo mi madre, con los ojos llenos de lágrimas. Extrañamos a los niños. No nos extrañan a nosotros, dije. Extrañan mi dinero. Y no pueden tenerlo. Sofía, dijo mi padre, su rostro enrojeciendo. Abre esta puerta. No puedes. No puedes simplemente desecharnos. Ustedes nos desecharon primero, dije. Lo hicieron hace mucho tiempo. Simplemente no se dieron cuenta porque yo seguía pagando las facturas. Los miré a los tres, mi familia, mis abusadores. No voy a hacer esto, dije. Mis hijos están en el patio trasero. Estamos cocinando la cena. Este no es un buen momento. ¿Cuándo? Cuando es un buen momento, susurró mi madre. Ya les haré saber, dije. Y cerré la puerta. No la golpeé. Simplemente la cerré. Me apoyé en ella. Los oí. Susurraban, discutían. Te dije que esto no funcionaría, dijo Daniela. Cállate, Daniela, dijo mi padre. Los oí alejarse. Oí las puertas de su coche cerrarse de golpe. Volví al patio. ¿Quién era?, preguntó Marcos, volteando una salchicha. Nadie, dije. Me senté en nuestra mesa de picnic. Elías y Noé discutían sobre quién se llevaba el último zumo. Oigan, dije, y ambos me miraron. Hay más en la nevera. Tenemos una caja entera. Hay suficiente. Siempre habrá suficiente. Ha pasado un año. Es un martes por la noche. Es normal. Estoy en mi cocina. Estoy preparando los almuerzos para mañana. Una manzana para Elías. Un sándwich de queso para Noé. Marcos está en la mesa pagando facturas. Nuestras facturas. Solo nuestras. A través de la ventana, puedo ver a mis hijos. Están en el patio trasero, al anochecer. Están jugando a la pelota. Elías le está enseñando a Noé a lanzar una curva. Noé es terrible en eso. Ambos se ríen. Es tan tranquilo. Es tan pacífico. Mi teléfono vibra en la encimera. Lo cojo. Es un mensaje de texto. Es de un número que no tengo guardado, pero sé quién es. Es de mi madre. Feliz cumpleaños, Sofía. Miro las 3 palabras. Hoy es mi 37º cumpleaños. Lo había olvidado. Hace un año, este texto me habría destruido. Habría sido una mina terrestre. Habría sentido la culpa, se acordó. Él quizás debería llamar. Hace un año, habría pasado el día esperando una llamada que nunca llegaría y luego arruinada por la que sí llegó. Esta noche, miro el texto. No siento nada. Ni ira, ni tristeza, ni lástima. Son solo datos. Son solo palabras en una pantalla. No tienen poder. Son solo letras negras. No respondo. Dejo el teléfono, con la pantalla hacia abajo. Vuelvo a preparar los almuerzos. Sophie, dice Marcos. Me está mirando. ¿Estás bien? Lo miro. Mi esposo, mi compañero, el hombre que me vio. Lo estoy, digo. Y lo digo en serio. Realmente lo estoy. Me di cuenta en este último año de lo que realmente había hecho. No solo había dejado de pagar facturas. Había dejado de financiar la falta de respeto. Había dejado de pagarle a mi familia para que ignoraran a mis hijos. Había dejado de pagar por el privilegio de ser su hija invisible y responsable. Había estado comprando su amor, o lo que yo creía que era su amor, y era una transacción terrible y unilateral. Mi familia perdió su comodidad. Perdieron su red de seguridad. Perdieron su vida fácil y dorada que yo había estado financiando. Yo perdí. ¿Qué perdí? Perdí a una madre que solo me llamaba por dinero. Perdí a un padre que solo me veía como una utilidad. Perdí a una hermana que me odiaba por el mismo apoyo que exigía.
No perdí una familia. Perdí a un grupo de personas que me estaban utilizando. ¿Y qué gané? Gané a mis hijos. Gané su risa. Gané su confianza. Gané una casa donde repetir plato es simplemente servirse más. Gané a mi esposo. Ahora somos una fortaleza. Somos un nosotros. Me gané a mí misma. Ya no soy la buena hija. No soy la responsable. Solo soy Sofía, una enfermera, una esposa, una madre. Y soy suficiente. Veo a Elías y Noé entrar del patio trasero. Están sudorosos y huelen a hierba. Tenemos hambre, anuncia Noé, corriendo hacia la nevera. La cena está en 10 minutos, digo. Mis hijos nunca más se sentarán en rincones, me había prometido. Los miro. Ocupan espacio. Son ruidosos, tienen hambre y comen primero. Nunca me disculpé. Nunca los llamé para hacer las paces, porque la paz es lo que tengo ahora. La paz es el sonido de la risa de mis hijos. La paz es el olor de la cena en mi cocina. La paz es el silencio en mi teléfono. Mi antigua familia, tendrán que aprender a arreglárselas. Tendrán que esperar su turno. Mi nueva familia, mi verdadera familia, nunca volveremos a esperar las migajas. En esta casa, valemos el banquete completo.